Bueno, les voy a pasar un par de tips o ideas o consejos como vamos a cambiar esta placa que se está viendo de gabinete. Lo vamos a cambiar a este gabinete que es más chico, tiene otro frente, un poco mejor. Tengo poca batería, vamos a intentar de última seguir filmando con el celular. Vamos a ir viendo los consejos y pasos a tener en cuenta a la hora de cambiar el gabinete y algunos consejos sobre refrigeración del mismo para que funcione mejor. Bueno, pido disculpas por la calidad de la iluminación, pero ahora estoy filmando con el celular. Los primeros pasos a tener en cuenta cuando vamos a desarmar nuestro gabinete, a ver si puedo sostener mejor el celular. Ahí estamos. Bien. Es, por ejemplo, bueno, los SATA los desenchufamos con cuidado. De estos no va a haber inconveniente porque tienen una posición y ahí se ve perfecto. No hay forma de equivocarse al colocarlos mal de vuelta cuando armemos otra vez la placa en el otro gabinete. Esos los desenchufamos bien. Los a tener en cuenta son, por ejemplo, en este caso, que estos son los USB frontales. En esta placa sí tenemos que tener cuidado, que acá se ve bien, son dos fichas separadas y tienen una posición. En mi caso va con los contactos de chapa hacia arriba, acá está bien indicado. Si lo ponemos hacia abajo vamos a encontrar que a la izquierda vamos a tener el voltaje en 5 positivo. Entonces en este, que en vez de tener 4 pines abajo y 4 pines arriba y un extra, el extra no va, y ponemos las chapas hacia arriba y conservando la posición con las letras hacia abajo, o es lo mismo, uno arriba o el otro abajo es igual, pero siempre dejando en este caso la placa que tiene 6 pines arriba y abajo no tiene pin. Solamente vamos a usar los 4 que están acá abajo y arriba, el extra lo vamos a dejar. Una vez identificados esos cables, tenemos otro cable que este nos maneja la unidad que maneja lo que es memorias y de forma frontal al gabinete, que vendría a ser esta unidad que está delante. Tiene también una única posición, es una sola ficha, hay que acordarse la forma de sacarlo, que esta sí ocupa los 6 pines superiores y el pin inferior no tiene pin. Entonces este sí o sí engancha en esta posición. En mi referencia va a ser el cable rojo que está acá, arriba a la izquierda es el pin superior izquierdo para identificar después al colocar el cable. Si por ejemplo en estos que tenemos acá no hay mucha iluminación, pido disculpas de vuelta, que es el power switch. Esto hay que tomar en algunas placas o en la mayoría traen una identificación dentro de la placa, o sea escrito dónde va cada pin. Yo ahora me voy a tomar el trabajo de identificarlos y después cuando lo armemos de vuelta vamos a ir viendo, por ejemplo, en cada pin dice que es, yo no sé, disculpen la luz, ahí está más o menos escrito, este es el power switch o el power de encendido. Una vez que haga esto, identifique los cables para después no cometer errores, vamos a seguir con el video. Otra ficha a tener en cuenta es en este caso la ficha de audio, porque mi gabinete en la que está montada en este momento la placa tiene audios frontales, ¿sí? Entonces, en este caso la ficha audio tiene, no sé si se va a apreciar, a ver si le podemos buscar la posición para que se aprecie, tiene un pin ciego, ahí se ve perfecto, tiene un pin ciego o un tapón para que no haya forma de errarle en la placa en ese punto. Bueno, la luz no me permite
identificar muy bien, pero vamos a encontrar en la placa, en la parte de audio, donde está el enchufe de audio frontal, que por ejemplo, en mi caso, de izquierda, en la parte superior, el cuarto pin no existe, está ciego. Entonces, yo tengo que tomar la ficha de audio y nos vamos a encontrar que poniendo, esto iría más o menos en esta posición así, vamos a encontrar que tenemos un pin ciego, ahí, disculpen, ahí, tenemos ese pin ciego que calzaría exactamente la ficha y no nos permitiría cometer ningún tipo de error. Bueno, después tenemos lo que es la fuente o alimentación. En este caso la fuente de esta máquina se encuentra acá arriba. En el gabinete donde lo vamos a colocar se encuentra abajo, acá. Y vamos a desenchufar este cable que está atrás, abajo de los enchufes del teclado, de 4 patas, de 12 volt, que es la alimentación extra, sale de la fuente, que es la alimentación extra para la placa. Después, bueno, la común que vamos a tener acá, siempre presionando la ficha para desconectar, nos encontramos con esta ficha que es la alimentación y bueno, tiene distintos tipos de voltaje, 12, 5, 3, y tiene en este caso un extra, una fichita extra que tiene que estar siempre abrochada a un solo pack de cables. También sale de la fuente. Quitamos la alimentación, en este caso de la lectora. También no hay forma de equivocarse porque tienen una muesca y una posición única en cada unidad. En este caso la superior es una lectora de CD. Y vamos a tener que abajo tenemos el disco rígido. Ahí podemos desenchufar el cable SATA de ambas piezas. En este caso la superior es una SATA, una lectora SATA, y el cable de alimentación del rígido. Ya casi tenemos todo lo que es alimentación desconectado del gabinete. En la segunda lectora que yo tengo abajo es IDE. Necesita el cable IDE para poder conectarlo a la placa principal, que no se aprecia mucho la luz. En esta azul va la IDE que conectaría la lectora de CD. Después, yo acá voy a desconectar, a ver, bueno, yo tengo acá extra conectado con esto, con estas alimentaciones, es un cooler o ventilador en la parte de atrás del gabinete que le ayuda a refrigerar. Eso es para tener en cuenta la refrigeración del gabinete. Retirando los cables, por ejemplo, en este caso, a ver si se puede apreciar. Ay, por Dios. Bueno, acá tenemos este cable, es el que maneja el disipador o enfriador del gabinete. Lo retiramos hacia atrás, el que refrigera el núcleo de la máquina. Todos los sistemas, cada uno tiene un sistema distinto para desenganchar. En este caso lleva 4 resortes que se giran hacia la izquierda, media vuelta, y sale todo el disipador completo. Acá ponemos la memoria, también presionando sobre las fichas con mucho cuidado. Retiramos la memoria, en este caso de 2 GB DDR3. Bueno, ahora voy a seguir indicando otras cositas de los tornillos y bueno, de cómo desarmar el gabinete. De la parte posterior, donde teníamos el cooler conectado, tiene 4 tornillos. Yo uso un destornillador de punta magnética para ayudarme mejor. Se pega los tornillos, así no se quedan dentro de la placa. Lo primero vamos a sacar este ventilador y vamos a sacar la fuente acá arriba con estos 4 tornillos, ¿sí? Bien. Una vez retirada la fuente de alimentación,
tenemos que revisar, por ejemplo, lo que es pelusas, tierra y todo lo demás, al ver en exceso o en cantidad, sobre donde apoye o se asiente la pelusa o la mugre, no permite una disipación correcta de calor. Debemos revisar que las paletas del ventilador no tengan, sí pueden tener un poquitín de tierra, pero no esa pelusa que se empieza a formar después de un tiempo al no limpiarla nunca la máquina. Yo uso un compresor que estaba roto, pero lo que no hace el compresor es cargar aire en el depósito, directamente expulsa el aire por la manguera, entonces tiene menos presión, con menos riesgo de romper la máquina, y me sirve para limpiarme un poquito mejor sin correr riesgo de romperla. En el caso del ventilador, sobre los bordes se aprecia que en este caso sí está esa mugre. Si lo vemos así, ahí se hace, esto es lo que yo digo que no se tiene que formar, que es como una especie de pelusa o ya es exceso de tierra y se empieza a hacer como una especie de barrito con la humedad ambiente. Bueno, después de estos pasos, haber sacado la fuente, el ventilador posterior del gabinete, vamos a proceder a sacar la lectora superior, la lectora inferior y, en este caso acá atrás, el disco rígido. En este caso yo cuando moví la máquina me encontré con este problema, que tengo el disipador de núcleo suelto, lo que me hace sospechar, porque hace poquito la máquina se tildaba o generaba problemas y se queda trabada, es por esto. Cuando no tenemos buena disipación de núcleo o no tenemos buena disipación en lo que es en la placa de video y se genera mucho calor, la máquina se empieza a poner torpe, lenta, tira fallas o por ahí pantallazos azules con letras blancas. Entonces esto, por ejemplo, es lo que ahora me doy cuenta que me estaba generando ese problema de que se quedaba tildada o no funcionaba correctamente. Bueno, vamos a sacar este ventilador y el disipador posterior de aluminio, la lectora inferior, la lectora superior y el disco rígido. Cuando lo termine vamos a volver y que quiero explicar algunas cositas más. Bueno, una vez retirado el disco rígido, me olvidé comentar, también retiré la unidad de lectores de memoria y USB que estaba atornillada, disculpen, acá, en la parte frontal del gabinete, aprovechando esta ranura que originalmente era para antiguamente las disqueteras de 3,5 me parece, me confundo, 5 1/4, 3,5 van colocadas acá. En este caso yo aproveché para colocar el lector de memorias. Tenemos la lectora de CD IDE, que tiene la ficha ancha, y tenemos la lectora SATA. Yo en este caso en el otro gabinete vamos a conectar solamente la SATA, porque en este momento no dispongo de cable IDE, pero ni bien tenga un IDE lo vamos a conectar. Y el disco rígido SATA de, si mal no recuerdo, este es de... es un Maxtor, pero no recuerdo, de 320 GB. SATA, obvio. Bueno, voy a seguir con el proceso. Ahora vamos a ver, ya tenemos desconectado esto, a ver si puedo sacar esto, ¿ven? El disipador. Y ahora voy a explicar qué es eso blanco y para qué se usa. Ahora que se despegó tengo que cambiárselo. Una vez que tenemos eso, acá atrás disponemos del núcleo. Todas las placas tienen una forma distinta de retirar el núcleo. En este caso es con esa chapita, corriendo la tranca, se saca el núcleo procesador. CPU, que es la forma correcta de llamar a esto CPU y no CPU al conjunto completo, que en este caso sería gabinete, y esto es la CPU o unidad de proceso central. Bueno, una vez hecho eso, yo todavía no saqué este cable porque todavía no me tomé el trabajo de identificar los cables. Una vez retirado esto y ya vemos que no tenemos ningún tipo de cable dentro de la placa,
lo que vamos a hacer es aflojar los tornillos que sujetan la placa principal al gabinete de la máquina. Tengo 1, 2, 3 y creo que, si mal no recuerdo, debo tener un cuarto tornillo que está acá, y lo vamos a sentar en el otro gabinete. Ahora voy a explicar. Una vez que saquemos esto, hay unas piecitas de bronce donde atornillan estas cosas, y les voy a explicar cómo colocarlo dentro del otro gabinete. Y vamos a explicar qué era eso blanco que va acá sobre el núcleo y detrás del disipador de aluminio. Una vez desmontada la placa principal o placa madre de la computadora, hay distintos modelos. Nos vamos a encontrar con más PCI o con más puertos PCI Express. Varía según el formato y la máquina que tengan. Bueno, sobre el gabinete, lo que quería comentar son, por ejemplo, estos soportes que vemos acá. Son donde va a sentar la placa, digamos, sobre los puntos o tornillos que tenemos en la placa, de forma que quedan alejados del fondo del gabinete, de esta chapa, del fondo de esta chapa. Con esta forma queda alejado de ese riesgo de que, si cualquier cosa metálica que cayera por detrás de la placa, entre la placa y este gabinete, generaría cortocircuitos en todos los tipos de contactos si cayera un tornillo o cualquier cosa metálica. Entonces, con esos soportes que vemos acá, en este caso ya la placa los trae, estas chapitas con estos soportes para apoyar la placa sobre este punto. Tenemos en este caso 6, porque hay placas que son más largas, ahora vienen cada vez más chiquitas. En aquella máquina, por ejemplo, que tengo allá, esa tiene una placa que es prácticamente, no diré la mitad, pero un poquitito menos, más o menos por acá, y quizás por acá la placa que dispone. O sea, es una placa chiquitita, pero tiene mayor prestación que esto. Esto es un Dual Core 5700 de Intel, y aquella es un i3 con 4 GB de RAM y una placa de video de 1 GB de GDDR5, una GeForce 460 GTX, la Hawk de doble ventilador. Bueno, una vez que tenemos esto, sigo sin desconectar los cables porque quiero hacerlo y no equivocarme hasta no ver el otro gabinete. Los cables que vienen del frente, que van a comandar el reset, la luz del disco rígido, la luz de encendido, el power switch, y creo que nada más son el power, la luz de disco rígido, la luz estándar, standby de encendido, y creo que no recuerdo más. Ahora, cuando los desarme, vamos a ir a ver qué es lo que me está faltando. Otra cosa a tener en cuenta cuando desarmamos es sobre la parte posterior del gabinete. Nos encontramos con esta chapita, que en este caso tiene la forma de cómo van a conectar todos los componentes: los agujeros para el teclado y mouse, video, red y USB. Acá tenemos el agujero de red. Si el gabinete que nosotros disponemos, y en este caso, por ejemplo, no la trae, ¿por qué no la trae? Porque cuando yo desarmé esta máquina, me encontré que en este gabinete esta chapa no la tenía. Entonces, esta chapa es la que iba originalmente dentro de esta máquina y coincide con otra parte posterior de la placa madre. Los audios, red, 2 USB, 4 USB, video y teclado y mouse. Esta chapita se saca haciendo presión. Es muy simple de retirarla. Entonces ahí vemos que esto coincide exactamente con la parte posterior del gabinete. Esta chapa es la que iba en aquella caja. Perdón, gabinete. Bueno, voy a desconectar los cables, voy a identificarlos y nos vamos a pasar al otro gabinete y vamos a explicar cómo conectar desde la parte frontal de manejo de luces de encendido, power y reset, el audio, los USB frontales y los SATA, y bueno, la memoria.
Es un detalle que vamos a hacer pasar acá a la memoria. Lo que le voy a hacer ahora es indicar también, después de buscarlo, es la pasta esta blanca que va por encima del núcleo y por detrás del disipador de aluminio. Esta batería o pila, en este caso es una 2032 de 3 volt. Esto es lo que nos conserva la fecha, la hora, qué tipo de disco tenemos, o sea, es la configuración que nos mantiene. Cuando nos empieza a iniciar la máquina y nos tira el error de, que normalmente no me acuerdo ahora está en inglés, da la opción F1 o F2, o sea, F1 cargarlo por default, lo que trae la máquina, o ir directamente al setup y configurar fecha, discos, todo. Lo que está pasando es que esta pila está agotada y el tiempo, cuando la máquina está apagada, esta pila lo que hace es conservar el dato de la BIOS de la máquina. Entonces, cuando esta pila se agota y al apagar la máquina, cuando vuelve a encender, lo que estaba en la BIOS principal, fecha, hora, discos rígidos, configuración de memoria y todo eso, acá tenemos el BIOS para que se vea cómo es. No todas las máquinas son iguales, pero bueno, este es el modelo de BIOS que trae. Un 3760 de... un 686 de AM BIOS. Lo que hay que hacer es cambiar esta pila. Entonces, se saca la tapa lateral de la máquina. Cuando identificamos dónde está la pila, con un pequeño destornillador sacamos la pila, colocamos una pila nueva, configuramos toda la BIOS de vuelta y ya la máquina queda funcionando. Ahora voy a explicar esto bien, lo de la grasa siliconada, qué es y para qué sirve. Bueno, la grasa siliconada, disipadora de calor, se presenta en este tipo de jeringas. Bien lo dice, es disipadora de calor para transistores, disipadores de microprocesadores, computadoras, ventiladores. Yo no lo recomiendo para los ventiladores porque es espesa y puede llegar con la tierra, se llega a hacer una especie de pasta y se frenan los ventiladores. Hablando de eso, cuando nosotros encontramos que en nuestra computadora los ventiladores hacen ruido al iniciar la máquina, son dos cosas. La primera, el ventilador está sucio, desbalanceado, o sea, por ahí tiene más mugre de un lado que de otro, entonces genera vibración y ese es el ruido que escuchamos. Mucha gente la desarma. Vamos a usar, por ejemplo, este ventilador que tenemos acá. Mucha gente se toma el trabajo de sacar el ventilador, desarmarlo por la parte posterior y retira en ese agujero se encuentra un O-ring de goma, un soporte que lo frena para que esta paleta no salgan para atrás. Bueno, la gente muchas veces saca esta etiqueta y este tapón y coloca, perdón, esto es silicona, pero no, pensé que era otra cosa. Coloca aceite, esos que vienen en aerosol para cadenas de motos y esas cosas, porque considera que por ahí lubrica. Lo que pasa es que eso es una especie de grasa líquida que al momento después de colocarla se espesa. Entonces, genera que el ventilador no gire con libertad. Yo uso esto, que es aceite de máquina de coser común, lo tengo en esta jeringa porque en este caso este ventilador tiene un agujero. Bueno, uno por ejemplo, ahora vamos a aprovechar a lubricar, se le echa un par de gotitas, se lo hace girar un poco y este ventilador ya está lubricado, deja de generar ruidos. Eso es una de las cosas por las que hacen ruido cuando están o muy sucios, es ya les digo, por desbalanceado, o sea, tiene más mugre en una paleta que en otra, entonces genera que no gire parejo y haga vibración y se escuche ese ruido. Lo primero, hay que limpiarlo, y lo segundo es echarle ese aceite común de máquina de coser, que se consigue en cualquier casa de cualquier ferretería y esas cosas. Bueno, la grasa siliconada se coloca en el núcleo de la máquina y
por la parte posterior de nuestro disipador de la placa principal, del disipador de núcleo. En este caso tengo, igualmente este no es viejo, esta grasa, porque está blanda todavía, pero igual la vamos a cambiar porque se me despegó ya del núcleo, entonces no asienta bien. En un segundito vuelvo y les explico algo. Antes de volver a colocar la grasa nueva, lo que tenemos que hacer es con un trapito retirar la grasa vieja lo más posible de nuestro disipador y de nuestro núcleo. Lo voy a pausar el video y lo voy a limpiar para hacerlo tranquilo, sin riesgo a estropear nada. Bueno, una vez retirada la grasa de nuestro núcleo, que quede limpio, y el disipador, vamos a tomar la jeringa y suavemente vamos a colocar un poco de grasa sobre nuestro disipador. Una vez colocada, no hace falta esparcirla mucho, más bien que se haga un colchoncito grueso de grasa, ¿sí? Más bien hacerle así para que quede espeso y no quede muy finita la capa. Una vez colocada sobre el disipador, hacemos el mismo trabajo sobre nuestro núcleo y lo esparcimos con mucho cuidado que quede bien cubierto. Ya les digo que no quede muy finita la capa de grasa. ¿Por qué? Porque a la hora de asentar el núcleo, si vemos, se nota que es gruesa la capa. Cuando asienta el núcleo, hace como una especie de sopapa y no permite que se despegue el disipador del núcleo. Entonces ahora vamos a tomar el trabajo de abrir acá nuestra placa, nuestro slot. Perdón. Voy a tener que pausar porque me parece que con una mano no se puede hacer. Disculpe. Bueno, una vez abierto el slot para colocar nuestro núcleo, tenemos que prestar atención. Normalmente lo traen algunas placas. Está escrito en la placa, acá tenemos muy chiquitito, no se va a notar por el problema de luz. Tiene una flechita con la que nos va a indicar la posición de nuestro núcleo, que en nuestro núcleo también, ahí apenas se nota, esa flecha nos tiene que coincidir con la de la placa. En mi caso va el núcleo con ese punto ahí, y ahí se nota apenas el soporte, y otra que el núcleo tiene dos ranuras. No hay forma como errarle, esto es como los cables SATA, no hay forma de errarle. Si no entra libremente el núcleo, que hay que hacer presión, no lo vuelvan a cerrar hasta no asegurarse que esté en correcta posición. Cuando está en posición correcta, ahí sí vamos a cerrar nuestro slot completo para que el núcleo quede posicionado. Ahora vamos a colocar el disipador. Bueno, una vez colocado el ventilador, nos tenemos que asegurar que quede bien asentado sobre el núcleo. En este caso no se tiene que mover, queda firme. Ahora voy a encontrar bien la posición porque se está moviendo. Y una vez que tenemos eso, vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, ya tenemos armado el disipador. Vamos a conectar nuestro cable de ventilador. Todo tiene una posición, hay que tener mucha paciencia y tratar de ver cómo van para no cometer ningún error y no quemarlo. Bueno, en este gabinete tenemos la diferencia que no tenemos esas chapitas que venían en el otro de forma vertical. Sí trae los tornillos acá arriba. Estas son las piecitas de bronce, acá mucho no se pueden apreciar. Van atornilladas según la disposición que necesitemos dentro del gabinete. En este caso tenemos una acá, ahí
y ahí. Son 4, lo suficiente para poder apoyar toda la placa, porque esta placa no es grande. Si bien la ponemos, vamos a encontrarnos que tenemos de tratar de hacer coincidir esos agujeros con los soportes, y vemos que nos calza justo porque, bueno, esta placa estaba dentro originalmente de este gabinete y esto prácticamente ni lo toqué. Si hubiera que necesario modificar, con una pincita lo destornillamos y lo atornillamos donde realmente necesitemos. Siempre traen, algunos de repuestos traen en estos 4 donde asentaba la placa, y acá abajo tengo 2 más que normalmente están como de repuestos para ir para poner acá o acá, que no tiene. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a dar vuelta al gabinete y tenemos que colocar esta chapita. También quizás necesite las 2 manos porque no es fácil colocarlo. Colocamos esta chapa y volvemos enseguida. Bien, ya tenemos esta chapita. Acá, como en el otro gabinete, tenemos esta ranura. Normalmente acá no traen nada. Simplemente es un agujero para que haya refrigeración, igual que estos superiores. No hay nada. Si queremos, podemos poner ventiladores acá, que son más chiquitos que esos que vienen un poquito más chiquitos. Pero ahora vamos a colocar el que va acá. Acá no vamos a colocar nada. En este caso nos encontramos que el gabinete no tiene soporte para fuente superior, como en el otro que nos encontrábamos el soporte, la fuente iría acá arriba. En este caso la fuente está colocada por detrás, acá abajo está el agujero. Este agujero nos permite colocar la fuente. Acá está el cable que va a ir enchufada en la fuente, y si lo seguimos vamos a ver que en la parte posterior tenemos el chupete o el enchufe hembra que va del cable ahí a la pared para alimentar la placa. Bueno, vamos a ir colocando las piezas paso a paso y voy a ir explicando las cositas a tener en cuenta. Lo primero es colocar nuestra placa madre, viendo que, acuérdense de que coincidan los soportes donde se atornillaría la placa. Y una vez colocado eso, después voy a seguir explicando los siguientes pasos. Bueno, una vez colocada la placa sobre nuestro gabinete, vamos a ver que nos coinciden todas las ranuras, por lo que decía hoy, que esta chapa era original de este gabinete. Nos queda teclados, VGA, red, USB y todo que coincide exactamente como venía, porque esta placa pertenecía originalmente a este gabinete. Entonces vamos a ir, por ejemplo, al caso de los USB. En este caso, por ejemplo, la ficha, que yo no recordaba, la ficha original del gabinete, vemos que tiene un punto ciego. Es lo que yo explicaba hoy. En los puertos USB 2.0, como explicaba hoy, arriba son de 8, o sea, son 8 pines, pero menos 1. En la ficha anterior veíamos que teníamos sueltas en 2 piezas. Esto es una entera y tiene un punto ciego que se ve ahí. Entonces no hay como errarle. Donde nos falta el pin va el punto ciego y lo colocamos en el gabinete. Tenemos 2, porque son 2 USB que en este caso están al frente, acá arriba, y son 2, perdón, este es audio. Perdón, acá están los 2 USB que están al frente. En el otro gabinete venían separados. Entonces, en el de audio nos vamos a encontrar con lo mismo, que tenemos un punto ciego que no tiene agujero, y tenemos que ver sobre nuestra placa. Habíamos acordado que era en el cuarto pin, no hay nada, está vacío. Entonces, donde está el punto ciego de esta ficha tiene que coincidir exactamente con nuestra ficha de audio. Una vez que lo coloque, voy a seguir. En lo que la otra máquina, en la otra ficha, teníamos lo que maneja la luz frontal, power reset y encendidos. Los tenemos acá en este gabinete en 3 cables diferentes, que por ejemplo este es power switch, un reset switch y el HDD, que es el disco rígido, la luz. Esto yo en este caso lo voy a dejar a lo último,
porque quiero chequear no cometer ningún error. Bueno, las memorias, tenemos que mucha gente por ahí comete un error. En este caso son DDR3 de 1333 y tenemos acá indicado muy chiquitito y no se va a ver por la falta de luz. Tenemos que dice DDR3 1 y DDR3 2. Entonces, este es el slot 1 y este es el 2. Hay que fijarse, todas las placas lo traen. Está bien indicado, apenas se ve ahí, de colocar la memoria siempre en el slot primario. ¿Sí? Si tenemos, en este caso, 2 GB en una sola, sí o sí la tenemos que colocar en el slot primario para evitar errores de lectura al colocarlo en el secundario y en el primario está vacío. Si tenemos 2 memorias, no importa cuál es cuál, va llenando los 2 slots. Sí hay que tener en cuenta que en lo posible tienen que ser de la misma marca, ¿sí? Y la misma capacidad. Cuando son de distinta marca y de distinta capacidad, tenemos el problema que nos genera pantallazos azules, reinicio continuo de la máquina. Quiere decir que normalmente eso es uno de los puntos que hay que ver, que las memorias sean del mismo valor. Por ejemplo, si son pares, 2 GB con 2 GB, 4 GB con 4 GB, y siempre de la misma marca y de la misma frecuencia de lectura. En este caso esta placa no lo trae, pero cuando uno va a comprar una memoria, tiene una serie de números que hay que tener en cuenta, que esas son las velocidad de lectura y escritura. Tienen que ser exactamente iguales para evitar ese tipo de problemas. Vamos a colocar la memoria y seguimos con el siguiente paso. Bueno, una vez colocada la memoria, siempre acuérdense, slot 1, si tenemos una sola, siempre ocupar el primer lugar y nunca el segundo y dejar el primero vacío. Teniendo placa video, en este caso AGP, esta es PCI Express, me confundo con las AGP. Colocamos la placa y acá tenemos, en este caso, la ranura, porque yo ya este gabinete tenía una placa de video AGP, que en este caso no la tiene. El siguiente paso, acá abajo tenemos lo que es, y apenas se ve, perdón, es el LPT externo. Acá va una ficha LPT para poner un puerto posterior LPT viejo, ya prácticamente ni se usan, ahora se usa USB. Pero bueno, esta placa en este caso lo trae. Va colocada exactamente acá. Bien, ahora vamos a colocar la fuente en ese espacio, la lectora superior, la lectora inferior y el disco rígido. Y en este caso, si no recuerdo, acá al frente está la ranura de la lectora de memorias y un puerto USB. Una vez colocado eso, vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, en este caso ya coloqué la lectora de memoria frontal. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que trae de este lado un tornillo, del otro lado, sacando la chapa lateral de fondo negra, nos vamos a encontrar exactamente lo mismo que se ve acá, ¿sí? Con los tornillos que coinciden, ¿para qué? Para atornillar de ambos lados la pieza para que quede lo suficiente firme como para que no se salga ni se mueva al maniobrar con ellos. Y lo mismo para el disco rígido como para la lectora. Ahora vamos a colocar las dos lectoras y el disco rígido y vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, tenemos colocado la lectora inferior, la lectora superior y en este caso el disco rígido. Vamos a ver cómo está quedando al frente de la máquina. Ya nos queda cubierto las dos lectoras, el lector de memorias y bueno, en este caso acá no hay más nada para agregar. Yo había dicho que la lectora inferior en este caso, no me acuerdo si la inferior o superior estaba en el otro gabinete, bueno, la que es IDE no la iba a conectar porque no me encontraba un cable IDE, pero en este caso, para los que no recuerdan, esto es un cable IDE, también voy a indicar cómo conectarlo. Y bueno, ahora vamos a conectar los cables SATA de la lectora superior y del disco rígido y vamos a conectar el IDE y después vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, algo importante a la hora de colocar los SATA, más que importante es saber que ahora no nos preocupa más lo que es un disco esclavo o una lectora de IDE, en lo que es la época del IDE, los cables anchos, teníamos que tener en cuenta si una era
máster o esclavo, porque si poníamos ambos como máster, tanto la lectora como el disco rígido, y al conectarlos en el IDE, nos generaba un conflicto porque ambos no podían ser máster, uno tenía que ser el máster, el otro el esclavo, para poder trabajar sobre el mismo cable. A la hora de los SATA, es simplemente conectar un extremo en el dispositivo y el otro cable a la placa. En este caso tengo 2 SATA solamente. Ahora vienen placas con hasta 4 SATAs y hasta 6 he visto. Entonces nos tenemos que despreocupar lo que es máster o esclavo, simplemente usando cada puerto SATA separado. Ya no tenemos ese conflicto. Sí, suele venir algunos con el selector máster y esclavo, porque el cable SATA trae como los IDE, una punta extrema que va al dispositivo, una intermedia y otra a la placa. Entonces viene lo mismo pero en SATA. La verdad es muy complicado. Lo mejor es tener esto así, directo punta a punta, no importa la disposición SATA donde lo coloquemos, porque después cuando inicie la máquina lo voy a identificar automático. Nada, ese es el punto más simple, que ahora ya no se complica tanto lo que es seleccionar IDE, máster o esclavo. Simplemente enchufamos un extremo al dispositivo, otro a la placa principal y soluciona el problema. Cuantos más SATAs dispositivo tengamos acá para poder enchufar, menos va a ser de complicado hacer lo que era antes máster y esclavo. Vamos a conectar ahora la fuente de la máquina y vamos a presentar simplemente la fuente, y después vamos a ir mostrando paso a paso los cables que vamos a ir conectando para cada dispositivo. Y en este caso la placa trae una luz de adorno que va conectada con esta ficha. Conecto esto, el ventilador que va acá arriba, y continuamos con el siguiente paso. Bueno, ya tenemos colocada la fuente. En este caso, como es una fuente, ya dijimos, no va en la parte superior posterior del gabinete, va en la parte inferior. Acá abajo nos vamos a encontrar que nos queda la fuente y el chupete para conectar la corriente. Sí, tenemos que ver que esto quede al ras de donde asienta el gabinete en el piso. Esto nos sirve de refrigeración, nos queda en esta posición, ¿sí? Nos quedaría en esa posición. Cuando por ahí no es tanto por qué sé yo, en invierno, pero en verano, por ejemplo, cuando hace mucho calor y el gabinete está, por ejemplo, en una posición como aquel, rodeado con una caja o un gabinete o un mueble, la refrigeración de aire no es buena. Yo normalmente ahora no lo dispongo, pero cuando consigo un ventiladorcito, se lo pongo en la parte posterior de la máquina, echando más que echando aire hacia adentro, echando aire hacia afuera. ¿Por qué? Porque si nosotros echamos aire de afuera hacia adentro de la máquina, todas las pelusas y la mugre que ande dando vuelta, ¿qué va a pasar? Nos caen adentro de la caja. En cambio, si ponemos, en este caso, por ejemplo, este ventilador, no está puesto en este lugar haciendo aire hacia adentro, está haciendo aire hacia afuera, porque si hace aire hacia adentro, toda la pelusa que ande dando vuelta cae dentro de la máquina. Entonces lo mejor es identificar para qué lado gira y que eche aire hacia afuera y no hacia adentro. Siempre cualquier ventilación o refrigeración, menos esta que es el principal, el aire sí va inyectado hacia adentro del núcleo del disipador para enfriar el núcleo. No extrae aire, entra aire hacia adentro para que refrigere mejor. Pero cuando es ventilación exterior, como es esto, o acá abajo de la fuente, el aire lo echa hacia afuera, nunca hacia adentro, porque cualquier porquería, ya digo, volvería hacia adentro de la máquina y nos generaría mugre. Acá no se nota, pero bueno, tiene un poquito de polvillo. Después la vamos a limpiar con el compresor. Eso no lo voy a mostrar porque ahora no lo puedo armar. Pero bueno, ese es el punto. Cualquier ventilador que no sea este, de adentro hacia afuera el aire. Siempre saque el calor hacia afuera y no que entre hacia adentro. ¿Ok? Vamos a conectar este ventilador y seguimos con el paso siguiente.
Bien, ya tenemos colocado el ventilador, yo todavía no chequeé, así que el lado gira, pero bueno, está presentado ya listo para funcionar. Ahora cuando funcione vamos a ver si echa aire hacia adentro o hacia afuera. A la hora de colocar el IDE, yo ahora justo, mira que voy a colocar la lectora, pero bueno, no se puede apreciar. Sobre el IDE tenemos en la ficha nuestro cable IDE. Vamos a encontrar, en lo normal es una punta azul, una gris y una negra. ¿Por qué? Porque el azul nos indica que esta va, en este caso, porque esta pieza es azul también, va esto en la placa, la del medio es un slave o esclavo y el otro es un master. Por eso explicaba que es medio difícil. En nuestro cable IDE tenemos, acá en este caso es blanco, normalmente el cable suele ser gris y esto es un cable gris con rojo, un cable rojo, bien llamativo para identificar la posición. En caso de que la ficha no traiga una guía. En este caso tiene una guía, tiene una ranura. Sobre nuestro IDE en la placa principal vamos a encontrar esa ranura. Ahí tenemos que enganchar nuestro cable en la máquina, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo presentar con una sola mano, lo cual va a ser medio difícil porque no va a quedar bien asentado, pero bueno, después lo termino de colocar. Y en este caso, como tenemos un solo IDE, un solo dispositivo IDE, que es nuestra lectora de CD, vamos a usar la punta master o la punta extrema, que no vamos a usar slave, ¿sí? Ahora, también en esta punta, en esta ficha tenemos una pequeña guía, que ahí se ve. También vamos a encontrar en nuestro dispositivo IDE, si tanteamos, hay veces que no se ve bien, y al no tener guía ni en la ficha ni en esto, para no cometer errores, es una regla muy simple. Este cable, que es en este caso blanco, o en otros suele ser rojo, como había dicho, blanco, gris y rojo, bueno, ese cable de ese lado, ¿sí? Que el cable blanco quede así, por ejemplo, hacia el extremo donde está la alimentación de nuestro dispositivo IDE. Si la alimentación está a la derecha, nuestro cable tiene que quedar hacia la derecha. Si la alimentación está del lado izquierdo, nuestro cable tendría que quedar al revés. ¿Ok? Ahora voy a conectar el IDE y lo voy a fijar bien en la placa madre y vamos a seguir con el siguiente paso. Bien, ya tenemos el cable IDE colocado, lo que sobre tratar de que quede lo mayormente prolijo, tratando de que ningún cable toque los ventiladores para evitar de que quede frenado y se sobrecaliente la máquina. Sí, principalmente este, por ejemplo, que no quede tocando ninguna paleta, sí puede quedar en el aire, que no molesten nada. Ahora lo que vamos a hacer es tomar los cables de la fuente, identificarlos como habíamos visto hoy. En mi caso tengo el de 4 pines que habíamos sacado hoy de aquí atrás, que no se va a ver, pero bueno, ahí atrás está el conector de 4 pines de 12 volts de alimentación extra, y la principal, que en este caso está con esto podemos probar, por ejemplo, sin conectar a la computadora una fuente. ¿Cómo? Enchufamos la fuente a la corriente, ¿sí? A 220, y en nuestra fuente, en nuestro cable acá, vamos a encontrar que tenemos un cable verde, único cable verde, no hay otro, ¿sí? Del cable verde y cualquier negativo, estando la fuente enchufada a 220, cuando puenteamos en la ficha identificando acá cuál es el cable verde con un negativo, lo que vamos a lograr es que la fuente prenda y vamos a poder medir si está correctamente con los 12 volt y 5, ¿sí? Tanto para SATA como para IDE. Vamos a poder chequear voltajes acá con un tester de 3,5, de todos los voltajes que tenemos acá, lo podemos identificar teniendo siempre un masa que es gabinete, o una masa, cualquier cable negro, y cualquiera, por ejemplo los naranjas, vamos a tener un voltaje determinado. Eso es una forma de probar la fuente sin necesidad de un gabinete. Ahora yo voy a conectar la ficha ancha, ¿sí? Acuérdense que esta ficha tiene
como que se puede desmontar, 4 pines extras. Hay que tenerlos siempre conectados. Lo vamos a conectar en la placa madre y los 4 pines en la parte superior izquierda de la placa. Suele estar en la parte izquierda, puede estar, bueno, hay que prestar atención en qué punto está. Los 4 pines va la alimentación de 4 y la cinta ancha la vamos a colocar acá. Una vez hecho eso, vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, una vez teniendo conectada la cinta ancha, disculpen que la luz, pero bueno, es el celular que no me filma bien. La cinta ancha y los 12 volt extras que van acá, siempre acuérdense de que no roce ningún cable los ventiladores, por favor. Hay veces que nos vamos a dar cuenta si queda apenas rozando, cuando arranque la máquina hace un ruido, pero suele por ahí quedar trancado y directamente no nos va a hacer ruido. Nosotros vamos a estar confiados que la máquina está funcionando perfecto. Si no tiene corte automático de temperatura, la máquina se va a quemar. Las de corte automático, que es la mayoría que vienen ahora, cuando llega a cierta temperatura, para evitar cualquier riesgo, la computadora se apaga de la nada. Simplemente se pone en corto y se apaga la máquina. No la podemos iniciar con la tecla de encendido porque está en corto la fuente por seguridad. Si la volvemos a enchufar y la encendemos, va a encender. Cuando vuelva a levantar temperatura, se va a apagar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, lo más importante es que ningún cable roce los ventiladores. Ahora vamos a conectar las alimentaciones del caso estas ID. Estas son las fichas de alimentación que venían en las ID. Ahora viene alimentación SATA. Vamos a conectar eso y seguimos con el paso siguiente. Bueno, una vez conectadas las alimentaciones ID, que es en el caso de la lectora inferior, y SATA en la superior, no se ven porque, bueno, por la falta de luz. Y en el disco rígido, obvio, los cables sobrantes, yo ahora no dispongo de unas banditas elásticas o unas gomitas, y enrollar los cables sobrantes para evitar lo que les comentaba hoy. Los podemos dejar dentro del gabinete que no toquen ninguna parte de refrigeración o de ventilación. Ahora me resta conectar lo que tenemos acá, que es nuestra luz de adorno. En este caso, este gabinete traía una luz de adorno. Esto prende azul, como para indicar que está encendido. Entonces, esa luz de adorno va alimentada con esta ficha. Tengo un ventilador. Y ahora, en este caso me coinciden las fichas para colocar el ventilador en esa ficha y por detrás conectar cualquier alimentación ID vieja. Entonces me va a alimentar tanto el ventilador como la luz frontal de adorno. Una vez que tenga esto, seguimos con el siguiente paso. Y bueno, ya estamos en la etapa final. Tenemos alimentación en los dispositivos, tanto SATA como ID, en el disco rígido, alimentación en la ficha ancha de la placa, en la ficha de 4 patas, también auxiliar. Tenemos conectado el ventilador a nuestra placa principal para que el ventilador del núcleo gire correctamente. Tenemos la ficha de audio conectada, los USB frontales, la lectora de memorias y ambos unidades SATA. No se aprecia mucho acá atrás, está la de la ID. Normalmente, y ahora ya no vienen más, pero las que traen ID está por debajo del cable ancho de alimentación general. O sea, digamos, está la ficha donde conecta la alimentación general, abajo de color azul, ahora lo hacen de azul para que se identifique mejor, las ID. Solo nos resta conectar estas 3 fichas, ¿sí? Power Switch, el HDD y el Reset Switch. Una vez que lo instalamos, y ahora lo voy a conectar, le damos corriente al gabinete y lo que vamos a hacer es encender la máquina. Algo que quiero aclarar, que mucha gente le suele suceder, y a mí me han venido con ese tipo de problemas, es que, por ejemplo, se les rompe el disco rígido de la máquina. Tienen una máquina y le ponen un disco rígido con un sistema operativo en esta nueva máquina,
lo que va a pasar es que cuando arranque este sistema está adaptado a cierta máquina. Cuando ponemos el disco con este sistema en una máquina diferente, este Windows, Linux, Mac o lo que sea, no está configurado para este tipo de placa. Vamos a tener problemas de pantalla azul, reinicio continuo, conflictos. Lo que hay que hacer es obligatoriamente resetear este disco, cargarle el sistema de nuevo y ahí sí se va a adaptar a esta computadora. Bien, como decía, hay que resetear el disco, cargar el sistema de nuevo para que se adapte a este gabinete. Nunca se puede poner un disco con un sistema operativo en una computadora diferente. Se puede, como poder se puede, no se debe, porque no vamos a tener ese tipo de problemas y nos va a dar dolores de cabeza. Entonces, reseteamos el disco, le cargamos Windows de vuelta y ahí vamos a poder... a ver, disculpen que el teléfono me está andando mal. Bueno, vamos a seguir con la cámara. Ahora lamentablemente se ve bien y no se va a poder apreciar. Bueno, quizás sí, porque bueno, tengo poca batería, voy a hacer rápido. Acá atrás tenemos la ficha de 4 pines, la ficha ancha, la ficha IDE por debajo, la alimentación IDE, la alimentación SATA y puerto cable SATA, los USB, la lectora de memorias y audio. Como explicaba hoy también, lo que le dije del sistema operativo, no se puede poner un disco con un sistema operativo en una placa diferente. ¿Sí? Hay que obligatoriamente resetear la máquina, resetear el disco, cargarle el sistema de nuevo para que se adapte a esto. ¿Ok? No hay forma. Sí se puede hacer, pero vamos a tener problemas de lectura, errores de pantalla azul y letras blancas. Acá atrás está nuestro ventilador. ¿Sí? Así es como quedó el gabinete. Nos resta ahora conectar la alimentación y los 3 cables del disco rígido, reset y power switch, y listo. Vamos a ver cómo arranca la máquina. Bueno, voy a ser breve porque tengo poquita memoria. Y bueno, ya conectamos la corriente, identificamos el switch de encendido y probamos y vemos que la computadora prende perfectamente. Y eso sería todo. Espero les sirva de ayuda y suscríbanse.